Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz. Hoy es viernes 21 de agosto del 2020 y esto es Bitácora Mental. Estoy leyendo ahora mismo que una mujer de 85 años es la segunda víctima del virus del Nilo en Andalucía. Y la primera víctima había sido el jueves un señor de unos 77 años. Dicen que este brote, que puede provocar meningoencefalitis, hay que leerlo esto porque si no uno no lo sabe decir, afecta más o menos a 38 personas de Coria del Río y la Puebla del Río en Andalucía, ¿no? Y la cantidad de pacientes ingresados por este tema parece que bajó un poquito, pero ahora son 23, de los cuales 7 están graves porque están en la UCI. Y para quien no sepa de qué va esto del virus del Nilo, hay que decir que es una enfermedad que llega a los humanos a través de la picadura de un mosquito, ¿no? Y se comenta que la edad media de los afectados está en unos 60 años y que un 80% de los infectados no experimentan síntomas, pero como siempre hay un porcentaje de un 20% en este caso que pueden tener daños cerebrales y, como acabo de mencionar, también puede provocar la muerte, ¿no? Así que si creíamos que el verano iba a ser de paz y amor, como se suele decir, la realidad está superando la ficción, ¿no? Y estamos en el punto exactamente opuesto, pero todavía con miras de empeorar. Así que en algunas zonas de España, que ya tenían lo suyo, además del COVID-19, también están afectadas por este virus del Nilo, ¿no? Y sin perjuicio de otras infecciones producidas por mosquitos u otros insectos que cada año vuelven y complican la vida, y estaba pensando, por ejemplo, en el tema del mosquito tigre, ¿no? Por lo menos acá en Cataluña molesta bastante. En fin, que no me gustaría estar ahora mismo en la piel, por ejemplo, de padres con hijos pequeños, y no hablo ya de Andalucía o alguna zona concreta, hablo de todo el país. Porque esto está todo en un tic-tac, en la cuenta regresiva hacia el comienzo de las clases. Esto no te estoy descubriendo nada con decírtelo, ¿no? Las clases en todas las ramas de la educación, y la cosa no pinta nada clara, ¿no? Al punto que ya habrás leído o escuchado que, por ejemplo, en Madrid las principales centrales sindicales tienen convocada una huelga de profesores, ¿no? Algo que también se lo están pensando en otras comunidades autónomas. Y esta vez no es por cuestiones de sueldos o los temas tradicionales que a veces pueden llevar a este tipo de decisiones o de tomar este tipo de, de conductas o determinaciones, sino porque no ven nada claras las medidas y los protocolos que habrá que seguir para poder dar clases, ¿no? Con un margen de seguridad razonable en lo que respecta a la prevención de contagios por esto del coronavirus. Pero bueno, la movida no termina ahí, porque Comisiones Obreras también, en lo que respecta a la Comunidad de Madrid, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia las instrucciones de inicio de cursos con sus medidas organizativas y de prevención de higiene, porque las considera ilegales, ¿no? Y perjudiciales para la comunidad educativa. Y bueno, y si faltaba algo en Madrid, resulta que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 acaba de dar a conocer en un documento firmado por el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián que toda esta resolución de no poder fumar en espacios públicos, lo del cierre del ocio nocturno, en fin, todas estas cuestiones, ¿no?, que habían salido hace poco, son prohibiciones, dice el magistrado, que son prohibiciones que no se pueden imponer desde una comunidad autónoma si no existe previamente una declaración de estado de alarma, ¿no? Porque no se pueden limitar derechos fundamentales de carácter general de esa forma. Así que imagínate el cacao mental que tiene todo el mundo, ¿no? Empresarios, clientes, en fin, todo lo que se mueve alrededor de lo que queda afectado por estas medidas que se habían tomado, que es tremendo, ¿no? Y seguramente la desinformación está llegando a niveles de récord Guinness, porque por un lado te dicen una cosa, al otro momento por otro te están diciendo la otra, así que este caos probablemente se va a repetir en otras comunidades que habían tomado estas mismas medidas, con lo que una vez más creo yo que da a la vista
que llevamos ya medio año con un problema que se llevó por delante 50.000 vidas según los registros de las empresas funerarias, y que no hay nadie acá capaz de organizar nada, ni de tomar las medidas correctas, del modo correcto y sobre todo en el momento correcto, ¿no? Porque si hablamos de momento, vamos siempre tarde. Y parece que además no aprendemos nada. Una prueba más de que el hombre es, como dicen, ¿no?, el único animal que es capaz de tropezar 2 veces con la misma piedra, ¿no? Eso que se suele decir. Pero es que lo estamos abordando, ¿no? Así, nivel cum laude de la improvisación, desorganización y tantas otras palabras que aplicarían y representarían esta situación en la que estamos, ¿no? Que te diría que ni el guionista más atrevido de ciencia ficción de Hollywood sería capaz de plasmar en una película mejor de lo que lo estamos haciendo nosotros. Y eso que todo esto se veía venir, hace meses, pero seguimos igual, al punto que gente trata de cuidar lo que dice, ¿no? Sobre todo desde el ámbito político, ¿no? Cada uno que hace alguna declaración o personas vinculadas van ahí tratando de cuidarse, ¿no? No hay que decir mucha cosa porque, bueno, es inherente a todo el que se mueve alrededor ese, ¿no? No hay que levantar la perdiz, como se dice, ¿no? Porque el tema es no alarmar, eso está claro, no se puede alarmar a la gente. Y también está aquello de cuidar los votos, ¿no? Del que te da de comer. Y me refiero, por ejemplo, en este caso, a Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España y actual portavoz del Ministerio de Sanidad en lo que refiere a la pandemia del coronavirus, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo a Simón diciendo que las cosas van mal, que no nos engañemos, que esto va mal, que va a ir a peor, que va a seguir subiendo el nivel de contagios, que los hospitales cada vez van a recibir más gente, por gente más contagiada, cada vez más grave, porque empiezan por donde hay más contagios, que es en los más jóvenes, pero eso se va transmitiendo a otras edades, o sea que va a haber más gente cada vez que necesite quedar internada y otros terminarán en la UCI y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Va a haber más muertos, eso está clarísimo. Así que más vale que nos tomemos todo esto en serio, ¿no? Este problema que no va a desaparecer con una vacuna el fin de semana que viene, ¿no? Y que como no nos pongamos las pilas, esto va a ser terrorífico, pero de verdad, no una peli de esas de las malas que te estás viendo y no te gusta y decís, bueno, apago el televisor y ya está. Eso no va a ocurrir. Y todo el miedo estaba concentrado, digamos, en lo que podía ser el otoño, ¿no? Y por supuesto el invierno, pero el verano nos dio una paliza, o nos está dando una paliza de realidad que tiene groguis incluso hasta los más fuertes, ¿no? Y los que sabían boxear y creían que podían esquivar esto, ¿no? Ahí con el juego de cintura, también te hablo desde la clase política, ¿no? No están sabiendo manejarlo, ¿no? Como tampoco los contribuyentes a veces les es bastante difícil poder salvar un golpe de esto, ¿no? En fin, en toda la sociedad está viviendo este problema que nos está dando un golpe, la pandemia y la realidad y los contagios y todo esto nos está dando una paliza bastante grande. Y estamos viendo que este enemigo invisible, ¿no? Porque el virus está, pero no se ve, a simple vista no se ve, nos tiene contra las cuerdas, ¿no? Y lleva las de ganar, sobre todo si no hacemos lo correcto. Aunque de hacer lo correcto y de cómo se hace eso, ahora mismo tampoco tenemos muy claro el tema, no tenemos mucha información, porque cada día también sale una cosa nueva, la OMS dice una cosa, en fin, hay dichos, hay desmentidos, nos tienen también un poquito, en ese sentido, un poco entreverados, ¿no? Y todo esto es para echarse a temblar, porque de lo último que se habla, por ejemplo, es de lo último que se habla, de lo último que se venía hablando, pero claro, la gente no quiere saberlo tampoco, ¿no? Y no se quiere decir porque provoca seguramente alarma y bastante más preocupación. Es todo lo que se refiere al contagio por aire, ¿no? O sea, las partículas que están en suspensión, y es un asunto delicado y sobre todo peligroso, ¿no? ¿Y cómo será esto que se viene? Que se está publicando información de que muchas unidades del ejército se les recomienda que los soldados agoten las vacaciones que tengan disponibles lo antes que puedan, ¿no? Porque
es más que probable que muy pronto tengan que volver a desplegarse para actuar en ayuda contra el coronavirus. Recordemos que hace muy poco, ¿no? Un total de 190.000 soldados participaron durante más de 3 meses, 90 y pico de días largos, en unas 20.000 intervenciones a lo largo y a lo ancho de toda España, ¿no? Para, en fin, desinfectar un montón de lugares y bueno, y después otras labores para las que fueron convocados y requeridos. Y la idea era, ¿no? En principio, de que a partir del 1 de septiembre estuvieran ahí, al pie del cañón, como se dice, ¿no? Pero como van las cosas con esto de los rebrotes y además estas últimas palabras de Fernando Simón, que muy positivas no fueron, igual tienen que intervenir antes, ¿no? Algo que no sería problema, según las palabras de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que dijo que de ser necesario en 24 horas es posible poner en marcha un nuevo operativo de las características del que ya se llevó a cabo hace poco tiempo, ¿no? Y es más, desde la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas también estaban diciendo de que están muy expectantes de todo lo que va pasando porque esto ya sabían que iba a volver a pasar. O sea, ya la tenían clara de que después del estado de alarma, el fin del estado de alarma, que la gente empezó a salir y hubo a haber movimiento, esto era de esperar, ¿no? Así que esto es lo que hay y no podemos quejarnos a nadie porque hay que reconocer que fuimos nosotros mismos, ¿no? Con nuestras conductas personales, los que de una u otra forma estuvimos aportando el granito de arena negativo en este caso para encaminarnos probablemente, no lo sabemos, ¿no? Pero probablemente a un nuevo estado de alarma, ¿no? Con las negativas consecuencias que eso tiene en todos los ámbitos. Y ya trascendió también, por ejemplo, que Pedro Sánchez está de vuelta de las vacaciones, así que todo va encaminado hacia titulares que pueden ir cayendo seguramente a partir de la semana que viene y veremos de qué calado son, ¿no? Mientras tanto, padres, alumnos y profesores, quizá en distinta medida y grado de preocupación, pasarán las horas intentando resolver la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Comienzo de clases sí o no? Lo digo desde el punto de vista personal. Ya a nivel de gobierno y autoridades ya se tomarán las decisiones, pero seguramente en el corazoncito de cada uno estará pensando. ¿Deberían empezar? ¿No deberían empezar? ¿Tendré que mandar a mi hijo? ¿Lo llevo? ¿No lo llevo? ¿Me lo dejo en casa? ¿Qué hago? Y la respuesta obviamente no es nada fácil. Ni desde el gobierno ni desde el punto de vista de los trabajadores o las familias, ¿no? Máxime teniendo en cuenta lo que el virus puede transmitir, como decía, por el aire, es decir, partículas en suspensión, y eso nos lleva al tema de la ventilación de los locales donde se imparte la enseñanza, así también como en otro tipo de instalaciones varias que se utilizan, ¿no? De tanto los alumnos como los profesores, toda esta gente que integra el grupo de personas que de una u otra forma están comprendidos y vinculados a las actividades de la enseñanza. Y bueno, yo creo que no es secreto para nadie que la ventilación en las aulas y, como decía, además espacios, creo que es un gran problema, ¿no? Porque la mayoría diría que no tiene ventilación y si la tiene no es adecuada. Recordemos que a pesar de estar en el primer mundo, ¿no? Porque España está en el primer mundo, hay miles de niños que reciben la enseñanza en barracones. Por ejemplo, acá en Cataluña, incluso en el lugar donde yo vivo, es así. O si no, en aulas con deficiente estado de mantenimiento, conservación, bueno, sea por el motivo que sea, ¿no? Aunque eso siempre, por uno u otro camino, nos lleva hacia el mismo lugar, ¿no? Hacia el tema político, ¿no? Esta gente que tiene sus prioridades y, bueno, están los presupuestos y llevan el dinero a donde les parece más adecuado y no siempre a donde se necesita. Pero bueno, no nos vamos a perder más tiempo con esta gente que siempre termina uno en lo mismo, porque bueno, todo de alguna forma está afectado por la política. Así que, en fin, como ya he dicho en infinidad de ocasiones, no los tengo en buena consideración. Bueno, no son todos malos, hay peores, así que bueno, vamos a dejarlo ahí. En fin, no me voy a ir por las ramas y me interesa redondear el tema de la ventilación, esto que estaba diciendo antes de que me vaya por otro lado, porque es algo que ya incluso comenté en un episodio anterior de este podcast. Creo recordar que fue el título que tenía el podcast ese, el episodio, quiero decir, era El sentido de la vida, ¿no? No
no hace muchos días. Pasa que como hago un episodio diario ya no me acuerdo si es de hace 10 episodios, 15, no recuerdo. Pero si te interesa escucharlo, busca El sentido de la vida. No hace mucho que lo grabé, lo podés leer, donde comento mi punto de vista sobre lo que para mí es muy mala ventilación en general, ¿no? En instituciones, por ejemplo, centros comerciales y casi todo lugar cerrado que te puedas imaginar, tanto sea público o privado, ¿no? Pero es un tema al que no se le dio, me parece a mí, mucha importancia nunca, y resulta que ahora es crucial para evitar el contagio por el COVID-19, y vamos a ver lo que pasa. Porque el mes que viene, sí, a fines del mes que viene, pero el mes que viene empieza el otoño, y va a llegar el momento en que venga el frío, y si ya son muchas las escuelas y otro tipo de establecimientos que no tienen calefacción y que ves en los telediarios y todo que los chiquilines se mueren de frío, a ver qué va a pasar ahora, porque para ventilar, si no tenían ni calefacción, no les vas a abrir todas las ventanas con 0 grados, ¿no? Es un desastre. Así que esto no pinta bien por ese lado. Y como ocurre en muchos otros lugares con todo esto de la pandemia, no importa si se reduce el aforo, ¿no? Habrá niños, jóvenes y adultos, tanto sea estudiantes como profesores, que van a estar un montón de horas en ese lugar, como en otros lugares, y van a estar respirando un aire que no va a estar renovado debidamente. Y eso va a tener consecuencias, eso no lo dudes, ¿eh? Además sabemos que de repente, sobre todo los niños a corta edad o los jóvenes, está el tema de los asintomáticos, ¿no? Que es un tema serio porque el porcentaje es alto, con lo que detectarlos, salvo a través de un PCR de esta, no es fácil. Y siempre entonces se va llegando tarde, porque cuando te enterás de que está contagiado de repente algún otro, es porque ya hace rato que eso se venía dando, ¿no? Así que el comienzo de las clases, desde mi punto de vista, van a aumentar el riesgo de contagio en todos los niveles de la enseñanza. Y esto va a ser preocupante, ya es preocupante para alguna gente. Y no solo por estar en ambientes cerrados, ¿no? También, evidentemente, porque es, creo yo, utópico creer que se puede tener controlados a niños de poca edad y evitar que tengan una interacción física en los centros de estudio, así como minimizar riesgo de todas las actividades inherentes a la educación. Ya sabes que se mueven, hacen cosas, y yo creo que el solo hecho de mantenerlos con la mascarilla puesta y a una cierta distancia durante toda la jornada de estudio, eso ya va a ser un reto, pero tremendo, va a ser una tarea titánica para los que tengan que llevarla adelante, poder mantener un orden y hacer que se respeten las cosas mínimas para distancia y, como decía, y de seguridad y el tema de las mascarillas. Yo esto lo veo muy complicado, ¿no? Y el reto que tiene el gobierno, por supuesto, también es muy importante para tomar las medidas necesarias de cara al comienzo de estas clases de las que estamos hablando, para que cada comunidad autónoma no tenga su propio librito de recetas, ¿no? Y todo termine siendo un caos generalizado, pero multiplicado por 17, ¿no? Que además de un desastre nacional va a ser una muestra más de incompetencia, tanto de cara al ámbito local como ante nuestros socios europeos y a los ojos de todo el mundo, ¿no? Que recordemos, nos están mirando y monitorizando con lupa continuamente, porque tenemos comercio con los demás países, tenemos el tema del turismo, y eso, todas las cifras que puedan arrojarse y todo lo que pueda pasar a partir del comienzo de clases, más lo que está ocurriendo ahora, nos lo van a estar mirando muchísimo, y después no nos podemos quejar, ¿no? De que no dejan venir turistas, que la cuarentena, que tal y que cual. O sea, si no hacemos las cosas bien, no hay que ir a pedirle a los demás que nos solucionen la vida, ¿no? Entonces, en base a todo lo anterior, es comprensible la preocupación, por ejemplo, de profesores que la tienen, ¿no? De todas las edades, y es muy probable que muchos de ellos, quizá los de más edad, se encuentren en algún grupo de riesgo, ¿no? Por diferentes motivos. Ya sabemos que los más jóvenes son los que por ahí gozan de mayor salud, pero a medida que te vas entrando en años, de repente tenés buena salud, pero tenés otro tipo de factores de riesgo, tenés hipertensión, tenés obesidad, tenés alguna nana, esas que se dicen, y los años van pasando, ¿no? Y la interacción permanente con los jóvenes que ahora mismo
son los que tienen, entre comillas, el privilegio de estar en el grupo digamos, de más contagios, ¿no? de este virus, eso les va a significar un estrés extra, que bueno, si solo se quedaran estrés sería un éxito, pero bueno, por una pura probabilidad y mirando además cómo se han dado las cosas en los últimos tiempos, sumado a la toma de decisiones y organización general y bla 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 de todo esto de la pandemia, me temo de que tienen bastantes razones para estar preocupados, ¿no? Y lo mismo se podría decir de los padres y madres que van a enviar a sus hijos a estudiar. Y no importa si van a ir a la guardería, al instituto o lo que sea, ¿no? Sabemos que cuanta más interacción hay, más riesgo hay. Y a nadie se le escapa que en la actividad estudiantil hay mucha interacción, sin contar con el riesgo agregado que puede significar, por ejemplo, el transporte necesario para llegar a esos centros de estudios, porque alguna gente quizá lo pueda resolver en familia, que lleva al hijo, o el abuelo lleva al hijo, o lo que sea, pero habrá otros que no lo van a poder hacer de esa forma y tengan que depender del transporte público. Y eso puede ser otro factor importante de riesgo que lo complique todo. Pero sea como sea, creo que si hay algo que no se puede discutir es que año tras año, por ejemplo, desde las guarderías hasta los estudios superiores, ¿no? Suelen ocurrir infinidad de contagios de todo tipo de virus y todo tipo de enfermedades que todos los años pasan los niños y todo eso, ¿no? Los más pequeños tienen, parece, una facilidad extraordinaria para traer todo tipo de virus. Hay que decir la verdad. Son quizá los que, en fin, están por el suelo, están jugando, tocan todo, se llevan las manos a la boca, en fin. Es muy difícil controlarlos, ¿no? Además que controlarlos prácticamente sería atarlos y no dejarlos vivir, porque hay edades en las que es imposible tenerlos quietos, ¿no? La propia naturaleza del individuo hace imposible que se pueda mantener sin hacer nada, y además hay edades en las que es muy difícil hacerles entender cosas. Se les puede explicar, pero es difícil que lo tengan tan presente como para cumplir lo que se les pide, ¿no? Por más que sea para su propio beneficio. Así que de una u otra forma siempre se agarran a algún virus, a alguna enfermedad, que quizá a ellos no les afecte gravemente y de forma directa, pero claro, eso se lo van pasando a sus amiguitos, se lo van pasando a sus padres, también sus hermanos, y todo esto ya sabemos que termina de repente en abuelos, en vecinos, conocidos, y vaya a saber hasta dónde llega, ¿no? Y esto es una cadena de contactos que se lo pone muy fácil al COVID-19, ¿no? Con lo de la vuelta a las clases es un riesgo muy grande para todos, incluso para la economía y el empleo, ¿no? Si se ve afectado, digamos, el normal funcionamiento de todo esto, como ya ocurrió hace poco, porque hay que saber que cualquier alteración del delicado equilibrio ese en el que se mueve la sociedad actual y la economía puede tener consecuencias catastróficas para todos. Por tanto, creo que es buena hora para que, nunca es tarde, ¿no? Para que cada uno haga los deberes y ponga lo mejor de sí, no importa el papel o función que cumpla ahora mismo en esta sociedad, da igual que seas empresario, jubilado, pensionista, político y todo lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Lo único importante, creo, ahora mismo es ser consciente de que tenemos que remar todos en la misma dirección, porque con esfuerzos aislados, descoordinados o con mala dirección, lo vamos a pagar todos muy, muy caro, ¿eh? Y eso del primero al último. Es viernes 21 de agosto, soy Carlos Vitéz y se viene el fin de semana, así que si sos de los que pueden descansar, espero que lo disfrutes mucho, cuídate como siempre, y si Dios quiere, el lunes te espero por acá en un nuevo episodio de Bitácora Mental. ¡Chau!